Primero voy a decir, digamos, un poco mi origen, porque no puedo decir lo que soy ahora, sino digo de dónde vengo, cuáles son mis raíces. Yo soy maya caxiquel, de una de las 22 ramas, diría yo, etnias de la gran cultura maya, y tuve unos padres, mi mamá, mi papá, mis abuelos y abuelas, me enseñaron a sentir a Dios desde niña. Yo digo que desde que estaba en el vientre de mi mamá, y luego cuando ya había nacido y ya tenía un poquito de uso de razón y ya podía caminar y ya podía hablar, yo acompañaba ya sea a mi mamá o a los dos o a mi papá a caminar en el trabajo. Yo ya a mis 5 años yo ya era una mamá chiquita, porque tenía que cuidar a mis hermanitos. Pero quiero decir que lo de Dios no me lo enseñaron solo de rodillas mis papás. Para mí encontrar a Dios no es solo en el momento de oración específica, sino que al amanecer, al ir al campo del trabajo, a salir a un camino nuevo, al encontrar a una persona, al llegar al campo de trabajo, al comenzar el trabajo. Es decir, yo escuchaba lo que mi mamá o mi papá o mis tías, mi familia ya grande, hacían. Ellos nunca me dijeron Dios es padre, Dios es madre, Dios. Yo, digámoslo así, toqué a Dios desde la vida humana de mis papás, porque todo lo que hacían lo hacían invocando a Dios, agradeciendo a Dios, pidiendo la bendición de Dios, recibiendo la bendición de Dios. Igualmente la daban cuando se encontraban con otras personas, con otros niños. Pero yo lamentablemente, pero tal vez también eso me sirvió, con el deseo mi papá sobre todo, de que yo no fuera una mujer más en el mundo maya, sino que nacía para moler, para hacer trabajo de cocina, de lavado, de cuidar niños, niñas. Una de mis tías le dijo a mi papá: tienes que mirar a ella porque ella nació para algo especial y la tenés que cuidar. Aquí saber si yo era muy enferma de niña, casi desde que nací. Entonces, ese ser enferma era como digo yo, como la protección de Dios para mí en toda mi vida. O sea, la enfermedad no fue un mal que me llegó porque, como normalmente vemos la enfermedad, sino porque como que fue el cuidado de Dios para mí toda mi vida y hasta la fecha. Así veo yo la presencia de Dios en mí. Y bueno, y eso hizo que mi papá, en su gran pobreza, porque nosotros fuimos sumamente pobres y somos, pues, él dijo: bueno, yo no le puedo dar escuela aquí porque no me gusta la escuela. En la escuela no aprendes, ahí desaprendes. Lo que nosotros te enseñamos aquí ya no lo vas a hacer. Además te vas a juntar con los varones que no respetan, que no esto, que no lo otro. Y como no los cuidan, a la escuela no van ustedes, ninguna de las mujeres. Yo fui la primera mujer, somos 4 hermanas mujeres y 4 varones, 2 varones mayores que yo y yo fui la primera. Entonces, bueno, pero eso, cuidarme, también significó sacrificio para mí. No sabía qué era, pero había un sufrimiento también. Por ser la mayor me tocó a mí cuidar a mis hermanitos, cocinar desde pequeña, cargar cosas pesadas, cargar a mis hermanitos, que me gustaba, pero fue sufrimiento en el sentido de que cuando no lo hacía bien, lo tenía que hacer bien, porque ese es
la sabiduría pura de mi mamá y mi papá. Las cosas hay que hacerlas bien, aunque sean pequeñas. Entonces para mí era sufrimiento porque querían que yo hiciera las cosas como gente grande, como ellos lo hacían. Y cuando no lo podía hacer, pues me pegaban, mi mamá sobre todo. Pero ahora digo, si no hubiera sido así, era su sabiduría de madre en ese tiempo. Quería ella que yo fuera grande siendo pequeña, que actuara como grande siendo pequeña. Entonces, bueno, resultó que por milagro de Dios apareció, mi papá era negociante, entonces comerciante en la capital. Nosotros no somos de la capital, de un pueblo de, digamos, como de 60 kilómetros de distancia de la capital. Entonces, en uno de esos viajes, mi papá encontró la noticia de que había un colegio para jóvenes niñas indígenas, solo mujeres. Dije, eso va a ser para mi hija. Un colegio que lo fundó el arzobispo de ese tiempo. Y bueno, yo tuve la suerte de estar. No fue nada agradable para mí esa separación eterna para mí, porque hasta la fecha, por eso ando por aquí. Fue un calvario para mi mamá, un calvario para mí. Y yo quise regresar, no me dejaron. Y yo lloré, yo sufrí. Y por eso para mí tiene sentido el vivir a Dios aún en medio de las peores y grandes dificultades, porque yo pasé hambre en el colegio y esa fue mi razón de regresar. Y ellos no tenían dinero, no era permitido recibir dinero en el internato tal. Pasé hambre y otras necesidades. Pero mi papá era un hombre de Dios. Me dijo mi hija, yo no te voy a llevar. Si te mandaran por mal portada, te llevo. Pero en este caso no eres mal portada, te estás haciendo la mal portada con tal de que te manden y yo no te voy a dar gusto. Por un lado, no sabía por qué me quería ir. Y por otro, dice, a mí en la casa no me reciben si te llevo. Entonces, él estaba entre la espada y la pared. Pero cuando yo le dije por qué me quería ir, papá, yo quiero seguir estudiando, pero no aquí, porque aquí yo aguanto hambre. Es buena la enseñanza, es bueno todo, pero yo paso mucha hambre. Entonces mi papá me dijo, y creo yo que a mí me marcó eso que mi papá me dijo. Yo tenía ya 12 años tal vez. Y mi papá me dijo, mija, yo no te puedo dar dinero. Yo no puedo venir a verte los días que está prescrito en la disciplina del colegio. No puedo traerte cosas para todos porque no tengo. Pero voy a hacer el sacrificio con tal de que te quedes, que sigas estudiando. El otro mes traigo a tu mamá. ¿Dónde voy a conseguir dinero? No lo sé. Y voy a traer algo de comida para que tengas el gusto de repartirlo y compartirlo con tus compañeras, que esa era la norma disciplinar, no solo para mí, sino para todas las compañeras. Pero una cosa te digo, mi hija, y lo vas a hacer todos los días, ahora y para siempre, mi hija. Cada vez que tenés un dolor, cada vez que tengas hambre, cada vez que eso, vas a rezar un Padre Nuestro. Y yo ahora digo, ahora, porque lo he contado también, pobre mi papá, ¿sabes cómo era su teología o su fe? Él cree, pues era tan grande su fe que supuestamente atravesaba piedras, montañas y de hecho así fue, por lo que yo les voy a decir después. Entonces, pues es un Padre Nuestro. Y yo me le quedé viendo y él llorando me lo dijo. Me quedé viendo. Tan milagroso. Y yo dije, tan milagroso será rezar un Padre Nuestro, que con eso se me va a quitar a mí el hambre. Pero solo de ver el sufrimiento de mi papá dije, me convence y lo voy a hacer. Papá, váyase tranquilo. Yo ya estaba en sexto primaria en esa ocasión. Yo voy a seguir estudiando y voy a ser la primera
voy a ser excelente, como lo había sido, porque ya no quería ser excelente, porque eso era lo que me impedía irme, porque era una buena estudiante. Entonces, voy a volver a ser excelente estudiante, no se preocupe. Corro la historia así rápido. Me gradué de maestra y pasaron muchas otras hambres, pero yo no sé, ahorita digo, ¿sabes cuántos Padres Nuestros recé yo cada vez, todas las veces que aguanté hambre? Y después yo analizo eso, analicé después eso y digo, yo digo que mi papá algún día se encontró frente a frente con Dios y el mismo Dios le dijo a él cómo me tenía que cuidar a mí en este mundo tan, ahora lo leo así, ¿verdad? En este mundo que vive el materialismo, que vive mucho, todo lo que escuchamos ahorita, ¿verdad? Bueno, me gradué y mi objetivo desde el estudio era consagrarme al servicio de la gente indígena, enseñarles a leer, a coser, a bordar, a tejer, lo que sea. Y como la consigna en el colegio también fue muy buena, lo no bueno fue haberme sacado de mi hogar. Eso sí, para mí fue doloroso y no tiene remedio. No tuvo ni lo tendrá. Tuvo otras bendiciones de Dios, pero el dolor ahí se quedó. Redentor para mí por otro lado. Entonces, el objetivo del colegio era estudiar, buena maestra en todo. Yo soy música, soy artista, soy pintora, soy tejedora y buena educadora. Y lo cumplí al pie de la letra. Con el fin de que nuestra gente de los pueblos, el objetivo no era quedarme ahí, sino ir a las comunidades, tuvieran lo mejor, que el servicio de una maestra tendría que ser como la de un sacerdote, como la de un médico y como la de una mamá. Es decir, uno tenía que estar preparado para atender todas las necesidades humanas de los niños, de las niñas, de los jóvenes. Lamentablemente, o yo no sé qué fue eso, yo no regresé nunca a mi comunidad. Me capturaron, me cooptaron mis maestros y mis maestras para que yo me quedara en el colegio siendo otra maestra buena en el colegio. Después yo me enamoré del estudio, me dieron beca en la universidad, también estudié con ese fin, pero ahí me enamoré de mi vocación. ¿Para qué vine yo a este mundo? No era solo ser maestra, yo sentía que algo diferente tenía que ser. Y se me ocurrió una locura entrar a un convento. Yo entré a un convento de religiosas y para mí no conocía ninguna. Pero tenía yo aquí entre ceja y ceja y en mi corazón sobre todo que ser religiosa era perderse en el mundo de las necesidades de la gente, ser misionera al 100%, pero una misionera contemplativa. No sabía que era la palabra contemplación. Ahora lo digo así, pero yo quería ser alguien muy cercano a Dios, pero demasiado cercano a la gente, que podía yo ser como el consuelo, como alguien que escuchara sus dolores, sus alegrías, sus esperanzas. Bueno, entré en una congregación nativa de Guatemala, fundado por un santo que acaban de canonizar, el hermano Pedro, pero lo canonizaron ahorita, pero él fue santo desde que vivía como Fray Beto, era en otra línea pues, pero era un hombre de mucha humanidad y de mucha oración. También su carisma era contemplar a Cristo en el dolor de la gente, pues me enamoré de eso. Y sí, corriendo mucho, estuve 22 años en esa congregación. Pero yo sentía esa fuerza y esa luz dentro de mí que decía una de mis tías y mi familia que yo nací con una estrella, saber de dónde y cómo, pero
yo decía, yo en la congregación no voy a vivir, no voy a poder hacer con toda la estructura de una vida religiosa. Yo ingresé en la congregación en pleno Vaticano II, Medellín, Puebla. Yo entré en el año 70. Entonces yo me formé en un camino de liberación y yo todo lo que hacía era en esa perspectiva. Estudiaba, leía, acompañaba, daba clases. Bueno, lo que hacía lo hacía en eso, de liberar a la gente, de que la gente encontrara su lugar, su corazón, todo. Y mientras era recién ingresada a la congregación, pues yo me cuidé mucho porque los primeros años uno le evalúan todo, hasta las miradas, los pasos, las palabras, los métodos, etcétera, etcétera. Pues para uno seguir o no seguir, ¿verdad? No me cuidé tanto porque no se podía, yo no me podía cuidar. Yo quería ser yo siempre y eso fue minando un poco mi ser religiosa de ese tiempo. Luego vino lo de la revolución en nuestros países, la persecución y todo lo demás. Mi papá lo empezaron a perseguir y yo ya. Entonces yo empecé a decir, o soy lo que tengo que ser, desde toda esta formación que recibí, lo que yo llevo dentro de mí, o no soy nadie, para nadie. Entonces empecé a cuestionar, empecé a reclamar y entonces me dijeron, si sigue así, tiene que regresar a su casa. Bueno, regreso a mi casa, que no era tan bueno para mí, pero dije, bueno, si tengo que regresar, regreso. Mi papá era catequista, enseñaba a su modo, no sé qué enseñó, pero enseñó, acompañó a niños, jóvenes, y ya en tiempos de la guerra, en los años 80, lo mataron, pues, para decir eso. Y yo todavía no había hecho los votos perpetuos, que es el signo de pertenencia total a la congregación, ¿verdad? Cuando lo pedí, permanecer perpetuamente en la congregación, me lo negaron, porque dijeron, no, usted tiene tendencia comunista, es guerrillera, es esto, es lo otro. Vamos a ver. Además tiene muchísimas amistades que dudamos de sus amistades, y sobre todo sus amistades son sacerdotes, bueno, dudamos de sus amistades. Pero no era, lo de la amistad fue un trampolín, digo yo, como para decir, ojo al Cristo con esta mujer. Y cuando mataron a mi papá, yo pedí, ese año me tocaba pedir los votos, los pedí, fue cuando me dijeron, no, tiene un año de prueba nada más, permiso especial, de Roma me dijeron. Porque ya vemos que sí, comunista, de izquierda, por lo tanto ya no puede seguir, pero vamos a esperar. Bueno, entonces a mí mis amigos más del cielo y de la tierra me dijeron, bueno, si le dicen camine de cabeza, camine de cabeza. Si le dicen en su congregación que se tire el barranco, tírese el barranco. Usted defienda el don de su vocación y no salga de la congregación hasta que usted lo decida, pero no cuando ellos le digan. Y todas esas cosas me fueron formando a mí más de un temple que nadie me lo va a botar. Y entonces así fue. Yo hice mis votos perpetuos con las cosas más raras de la congregación, pero los hice. Luché por mi identidad, luché para que me dejaran ser yo. Yo usé hábito, luché para que me dejaran usar de nuevo mi trabajo, porque no es ningún ridículo. Es todo un vestirse de Dios, le digo yo, porque esta es pura teología, esto también. Entonces yo dije, ¿por qué me tengo que poner un trapo que no me dice nada? Bueno, empecé y logré entre gritos y reclamos, logré que me dejaran ser todavía religiosa con mi trapo. Estuve 6 años más, luché 17 años, de ahí 5 años más. Pero
desde ese año, desde el año 87, 88, 89, que fue lo de Berlín, los muros de Berlín, la congregación se echó para atrás. Era una congregación muy preparada, pero muy lejana de lo nuevo que pedía el Concilio Vaticano II, lo que pedían nuestras comunidades, nuestros pueblos. Entonces yo me dije, aquí no es mi lugar. Y aunque ya haya hecho otros profetas, ahora sí me voy. Y tuve un año de discernimiento con un amigo jesuita. Y me dijo, ¿y para qué lo estás pensando? Ya lo tenés claro. Yo solo eso te digo, porque te voy a dar unos trabajos. Me dejó unos trabajos. Coincidió también providencialmente que había una diócesis masacrada allá en Guatemala. Su pueblo estaba en cenizas, muchos catequistas muertos, 3 sacerdotes muertos. Todavía no había muerto el obispo, que también mataron después. Bueno, era un cementerio como el del profeta Ezequiel. Eran huesos sobre huesos, cadáveres sobre cadáveres. El obispo dijo, las religiosas que quieren ir a esta diócesis pueden ir. Les pido a las provinciales, a las superioras, que no las manden, que no manden a las que quieren mandar, sino que vayan las que quieren ir. Y yo me fui. Y estando ahí hice todo este proceso que ya les conté de querer salir, y salí. Y como me tocó, bueno, por ser música y por el amor a mi identidad y a mi pueblo, me dieron el servicio de la pastoral indígena diocesana y del acompañamiento a los coros y conjuntos. Pero a mí, la muerte de mi papá me marcó. Si yo ya traía una marca desde antes, dije, si mi papá fue capaz de dar la vida por la comunidad, por el pueblo, y lo que a él le dio fuerza toda su vida, y ahora entiendo por qué él me dice, rezá un Padre Nuestro, mire, cada vez que sentás esto, rezá un Padre Nuestro. Esa fue su catequesis, su fuerza, y esa fue su herencia para mí. Entonces yo dije, y a él lo mataron cuando estaba orando en la capilla con su rosario en la mano, que era lo que podía hacer el día de difuntos. Entonces yo dije, si yo tengo un padre y una madre, todavía vivía mi mamá, que son así como muy claros para su servicio, para su entrega, y lo que les daba fuerza a ellos a hacer lo que fueron, y lo que me enseñaron a mí fue Dios, que Dios sea el corazón de todo, yo tengo que ser así. Yo me dediqué, me consagré. Yo no he dejado de ser consagrada, dejé la congregación, pero yo sigo consagrada. Y una consagrada no es, bueno, yo no me siento consagrada porque tengo a quien hacerle mis votos de promesa o esto, mi pueblo. Yo dije, me consagraré a mi pueblo, a los pueblos indígenas. Y desde que salí de la congregación, a mí me brotaron muchas cosas, como cuando brotan las flores, viene un botón, viene otro botón, una flor, otro botón. Y yo me siento como muy anillo al dedo para entendernos, para nuestra gente. Yo les hablo y la gente se siente realizada, se siente en su casa, se siente esto. Les toco alguna cosa, mejor todavía, ¿verdad? Entonces, para mí, esa es la espiritualidad. Un saber ser con Dios las 24 horas del día, en las buenas y en las malas, en cualquier lugar y espacio. Tengo mis momentos exclusivos como para dedicarle a Dios, para decirle mi corazón cómo está, qué siento, para decirle mi coraje, para decirle mis desilusiones, mis ilusiones. Tengo esos momentos. Pero yo voy, ahora que venía en el vuelo para acá,
manejo el calendario de mi cultura, el calendario maya, y ese día era día del viento. Y el viento para nosotros es el símbolo de Dios, ¿verdad? De la vida. Y yo venía orando con todo eso y digo yo, pues Dios no está fuera de mí, Dios está en mí y conmigo. Y de plano está en todos los demás, porque si está en mí, está en todos los humanos. Entonces, yo digo que esa es mi lucha incansable por la justicia, porque nuestros pueblos tengan su lugar, el lugar humano que les toca, que tengan oportunidad de decir su corazón, que tengan oportunidad de que alguien escuche su palabra, su dolor, su alegría. Para mí eso es la espiritualidad, o sea, un Dios que nosotros decimos, y yo lo digo, hoy lo dije en la ponencia que dimos, Dios está sentado en el tejido de nuestra vida, en los tejidos que hacemos, y Dios está dentro de nosotros. Yo digo que eso es lo que yo soy, pues, porque yo no tengo algo especial para decir que tengo una espiritualidad de saber qué, no sé. Y ayer me dijeron también, y es donde yo descubro que yo no soy para mí. Es decir, sí soy para mí, pues, pero no tengo que cuidarme tanto porque sé que el mismo Dios me cuida a través de las personas. Ayer un amigo de aquí, uno que fue a escucharnos, me dijo, es que me encanta, me dice, es que tienes mística. Pero yo no hago nada, le digo, yo soy yo no estoy haciendo nada especial. Y hoy también me dijeron así, que les gustó lo que dije, lo que hice. Tina, pues realmente es maravilloso lo que nos has contado. Y yo me siento tan cercana a lo que has dicho porque somos mujeres del pueblo. Y tú tienes tu historia de vida y tu experiencia de vida. Y cada uno tenemos nuestra historia personal, pero también sabemos que Dios está presente. De verdad, muchísimas gracias por compartir esta gran riqueza que eres. Gracias, Tina. Gracias, Tina. Gracias a